¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo un simple plato puede guardar en su interior no solo sabores, sino historias, recuerdos y hasta pequeñas revoluciones? A veces los alimentos que hoy nos parecen extraños, anticuados o pasados de moda, fueron en su momento pequeños héroes silenciosos. Platos que surgieron del ingenio, de la necesidad o de una chispa creativa que se atrevió a romper las reglas. Hoy no vamos a hablar solo de recetas. Vamos a viajar a través de sabores que marcaron infancias, que dieron consuelo en tiempos difíciles y que ahora nos permiten mirar hacia atrás con una sonrisa. Porque detrás de cada bocado hay un fragmento de historia esperando ser contado. Bienvenido a Viento del Oeste. Respira hondo, ponte cómodo y prepárate para disfrutar de un nuevo viaje al pasado, donde cada plato nos cuenta una historia y cada sabor guarda un legado. Pan negro con crema de queso y aceitunas. Imagina tener 8 años. Es hora del recreo. Abres tu lonchera con la ilusión de siempre y ahí está. Un sándwich de pan pumpernickel, untado generosamente con una mezcla espesa de crema de queso y aceitunas verdes picadas. Para la mayoría, aquello no tenía sentido. No era bonito, no era popular, no venía envuelto en colores brillantes ni prometía dulzura. Pero para ti era otra cosa. O tu madre era una visionaria incomprendida de la cocina, adelantada a su tiempo, o simplemente había rescatado una receta de cóctel de adultos y la había camuflado como almuerzo escolar. Pero allí estaba. Y tú, con 8 años, frente a ese pan oscuro, denso, que parecía esconder secretos de generaciones pasadas. El primer mordisco siempre desconcertaba. Era salado, ácido, cremoso y con un toque que no parecía diseñado para un paladar infantil. El queso crema y las aceitunas se abrazaban en una pasta densa, casi desafiante, que se pegaba obstinadamente al cuchillo y a tus dientes. No había colores vivos, no había premios ni sorpresas. Había un sabor que pedía tiempo, que se revelaba despacio. Nadie cambiaba su galleta por él. Ningún amigo lo envidiaba. Pero mientras lo masticabas, algo extraño ocurría. Cuanto más lo conocías, más te gustaba. Era como si un aperitivo de fiesta se hubiera infiltrado en tu vida a través de las loncheras, las cenas rápidas de madrugada y esos almuerzos que nadie recordaba haber preparado. Pickle pimento loaf. Si pensabas que todos los fiambres eran iguales, era porque aún no habías visto esta pequeña obra maestra cromática de los años 70. El pickle pimento loaf no intentaba pasar desapercibido. Era un embutido de un rosa casi teatral, salpicado de pequeños trozos verdes de pepinillo y puntos rojos de pimiento. Parecía algo entre lo artístico y lo absurdo, como si alguien hubiera querido decorar la carne para darle sentido a un lunes cualquiera. Se servía en lonchas finas, frágiles, colocadas entre 2 rebanadas de pan blanco, acompañado apenas por un toque de mayonesa. Nadie preguntaba demasiado. Simplemente lo comías, como si supieras que había tradiciones que no necesitaban explicación. Tenía la textura suave del Bolonia, un sabor dulce con un toque ácido que lo hacía reconocible, casi reconfortante, y una apariencia imposible de olvidar. Hoy ha desaparecido de la mayoría de los supermercados. Pero quienes alguna vez lo probaron, quienes alguna vez lo llevaron en su lonchera o lo encontraron en la nevera de casa, lo recuerdan con una mezcla extraña de nostalgia y ternura. Ensaladas de gelatina, 7-Up Salad. Pocas cosas gritan fiesta retro con tanta fuerza como una ensalada de gelatina burbujeante hecha con soda. La famosa 7-Up Salad era exactamente eso. Un plato que desafiaba las categorías y rompía las reglas de lo que se suponía que debía ser una ensalada. Imagina una mezcla vibrante de gelatina de lima, piña triturada, mini malvaviscos flotando como pequeñas islas dulces y, por supuesto, un buen chorro de 7-Up para darle ese toque efervescente, ligero y alegre que la hacía única. El resultado era un bocado extraño y encantador. Ligero, espumoso, dulce, a medio camino entre un postre y una guarnición que nadie sabía muy bien cómo clasificar, pero que todos se servían igual. En algunas versiones, más cremosas, se añadía queso crema batido o una nube suave de nata montada para darle cuerpo, contraste y un toque aún más decadente. No necesitaba horno. No pedía técnica.
Solo un molde bonito, un poco de tiempo en la nevera y una buena dosis de confianza en que esa mezcla verde y translúcida funcionaría. Era el plato perfecto para reuniones familiares, cenas de iglesia o almuerzos de domingo, donde las bandejas iban y venían mientras las risas llenaban la mesa. Hoy es una rareza simpática. Una pieza de museo culinario que provoca sonrisas más que apetito. Pero en su momento, fue la estrella. Brillaba entre las fuentes y las servilletas de encaje con la misma autoridad que un asado o un pastel casero. Chili vegetariano. No todo era manteca, azúcar y carne en aquella época. También hubo quienes empezaron a mirar la comida con otros ojos. Durante los años 70, muchos padres comenzaron a preocuparse seriamente por lo que sus hijos comían. Entre la televisión, la comida rápida y la vida cada vez más sedentaria, algo tenía que cambiar. Y en medio de ese pequeño despertar, surgió una receta inesperada, el chili vegetariano. Lejos de ser solo un plato, se convirtió en símbolo de una nueva forma de entender la alimentación. Era barato, cundía bastante, era fácil de preparar en grandes cantidades y lo suficientemente contundente como para alimentar a una familia grande o a todo un grupo en alguna reunión comunitaria. Para muchos representaba un gesto pequeño pero firme hacia una vida más sana y más consciente. Aunque en ciertas regiones, especialmente en el sur, fue mirado con recelo por no llevar carne, porque un chili sin carne parecía una herejía, en muchos hogares se convirtió en tradición. Un guiso sencillo, lleno de sabor, que nutría sin excesos. Detrás de ese plato humeante había más que legumbres y tomates. Había una generación entera dando sus primeros pasos en una revolución silenciosa, apostando por una alimentación diferente. Porque a veces, cambiar el mundo empieza por cambiar lo que pones en tu plato. Sándwich de Egg Foo Young. Directo de los diners y pequeños cafés escondidos en los barrios chinos de Estados Unidos, llegaba uno de los sándwiches más inesperados y peculiares de aquellos años, el Egg Foo Young Sandwich. Un plato que, a simple vista, parecía un error, pero que en realidad era una pequeña obra maestra del comfort food. Imagina una tortilla gruesa, esponjosa, cargada de brotes de soja, cebollino fresco y a veces pequeños trozos de cerdo o camarones picados. Todo eso bañado en una salsa espesa, marrón, casi brillante, con ese toque salado y umami que lo volvía irresistible. Y por si no fuera suficiente, lo servían dentro de un pan de hamburguesa. ¿El resultado? Un completo caos que goteaba y se desbordaba. Era una experiencia que pedía varias servilletas y un poco de valentía para comerlo en público. Pero cada mordisco valía la pena. Era delicioso, reconfortante y único. Un sándwich que no pretendía encajar en ninguna categoría, pero que quien lo probaba no lo olvidaba jamás. Era una joya escondida, casi un secreto a voces entre quienes sabían dónde buscarla y se atrevían a probar algo distinto, algo que no aparecía en las fotos de los menús, pero que siempre estaba allí, esperando al comensal curioso. Molde de mousse de salmón. Si querías impresionar en una comida retro, si querías darle un toque teatral a la mesa, había una opción infalible, el salmón mousse mold. Una mezcla inesperada, pero muy celebrada en su época. Crema de queso, salmón enlatado y gelatina, todo bien batido hasta lograr una textura sedosa, moldeado con esmero y muchas veces presentado con orgullo en forma de pez. Porque en los años 70 nada decía sofisticación como una mousse que imitara la silueta del animal del que provenía. Se servía sobre un lecho de lechuga rodeado de galletas saladas que esperaban ser untadas con aquella mezcla rosada y salina. Parecía un plato sacado de una revista de cocina antigua, de esas que prometían elegancia instantánea con poco esfuerzo y mucha decoración. Hoy ha perdido su molde ornamental en la mayoría de las mesas, pero sobrevive en reuniones temáticas o como mousse, para untar en versiones más discretas. Sin embargo, su legado permanece. Un recuerdo de una época en la que la comida no solo se preparaba para alimentar, sino para sorprender, para arrancar sonrisas y para recordarnos que a veces lo exagerado también tiene su encanto. Boloña frita con mostaza. A veces lo más simple es lo más bueno. Y pocas cosas lo demuestran mejor que un buen sándwich de boloña frita con mostaza.
No tenía pretensiones. No buscaba innovar. Solo funcionar. Y lo hacía a la perfección. Imagina una loncha gruesa de Boloña echada sobre una sartén caliente hasta que empieza a inflarse como un pequeño globo, tostándose por los bordes y dorándose hasta conseguir ese punto crujiente que contrasta con el centro jugoso y salado. Luego, simplemente, se coloca entre dos rebanadas de pan blanco. Y en medio, una capa generosa de mostaza amarilla. No había secretos, ni trucos, ni versiones gourmet. Era lo que era. Pero al morderlo, algo pasaba. El sabor ahumado de la Boloña, la acidez picante de la mostaza y la suavidad del pan se combinaban en una experiencia que iba más allá de la suma de sus partes. Era almuerzo de camping, de cena improvisada, de comida de domingo perezoso y recuerdo de infancia todo en uno. Era humilde, pero tenía carácter. Y en su sencillez había algo reconfortante, casi nostálgico. Porque a veces no hace falta más para sentirse bien. Pollo polinesio, versión tiki. Hubo una época en la que el mundo soñaba con playas lejanas, atardeceres infinitos y cócteles servidos en piñas. La comida tiki vivió su auge en los años 70 y uno de sus platos más queridos fue el Polynesian Chicken. No era realmente polinesio. Era una fantasía, una versión americanizada que mezclaba sabores tropicales con el deseo de escapar, aunque fuera por una noche, a algún rincón exótico e imaginario del Pacífico. El pollo se marinaba en una mezcla dulce y perfumada, zumo de piña, salsa de soja, jengibre fresco, ajo y un toque de azúcar moreno. Se cocinaba hasta quedar jugoso, cubierto por una salsa brillante que olía a vacaciones, a aventura, a algo distinto. Era dulce, era ácido, tenía ese punto umami que abrazaba el paladar y te transportaba, aunque solo fuera por unos minutos, a una isla de postal. Se servía en cenas temáticas, rodeado de mai tais, collares de flores y vasos decorados con sombrillitas. Todo formaba parte del ritual. No era fiel a las tradiciones culinarias del Pacífico, pero sí capturaba perfectamente ese deseo de aventura, de fantasía tropical, de vivir, aunque sea por una noche, ese pequeño escape que tanto se buscaba en la época. Y en ese sentido, era un éxito rotundo. Tuna Boat Melt. Más que un simple sándwich, el Tuna Boat Melt era casi un espectáculo para los sentidos. Un pan tipo baguette, abierto a lo largo como si fuera la cubierta de un pequeño barco, listo para zarpar directo al horno. Dentro, una generosa porción de ensalada de atún. Esa mezcla clásica de atún en lata con mayonesa, a veces un poco de apio, a veces un toque de mostaza, siempre cremosa y reconfortante. Sobre ella, rodajas de tomate fresco que aportaban color y jugosidad, y coronándolo todo, un manto de queso cheddar rallado y dorado, esperando su momento de gloria. Al llegar al horno, todo cambiaba. El queso burbujeaba, derretido hasta cubrir cada rincón. El pan crujía, tomando ese dorado irresistible que anunciaba que estaba listo. Y al salir, el contraste era perfecto. La suavidad del atún, la acidez fresca del tomate, la cremosidad fundida del queso y el crujido del pan caliente. Era como transformar una humilde lata de atún en algo digno de un restaurante. Una receta de supervivencia que se sentía por unos instantes como un pequeño lujo al alcance de cualquiera. Sándwich Denver. El Denver Sandwich era como el primo callejero y rebelde de la tortilla clásica. Nacido para ser práctico, contundente y directo, reunía todo lo necesario para arrancar el día con fuerza. Jamón picado, pimientos y cebolla bien salteados, mezclados con huevo batido y cocidos juntos hasta formar una especie de tortilla gruesa y jugosa, llena de sabor y color. Pero lo mejor venía después. Esa mezcla caliente, aún humeante, se colocaba entre dos rebanadas de pan tostado. Nada de cubiertos ni de platos. Solo las manos, el pan y la certeza de estar comiendo algo que daba energía para enfrentar cualquier jornada. Era el desayuno ideal para obreros, camioneros y cualquiera que necesitara llenar el estómago antes de horas largas de trabajo físico. Se desarmaba un poco al morderlo, las migas caían, el huevo se escapaba, pero también era adictivo.
una explosión de sabores sencillos y familiares, que hablaban de esfuerzo, de madrugadas y de cafeterías con olor a café y a pan tostado. Un plato humilde que nunca pretendió ser sofisticado, solo ser útil, y que lo logró. Tomato Soup Cake Toasties. ¿Pastel hecho con sopa de tomate? Suena raro, ¿verdad? Pero espera a darle el primer bocado y te vas a sorprender. Esta receta nació durante la Gran Depresión, cuando la creatividad en la cocina era una cuestión de supervivencia. El tomato soup cake era un bizcocho suave y especiado que, en vez de leche, usaba sopa de tomate como base. Lo que parecía una locura resultaba en un pastel dulce y ligeramente salado, con notas de canela y clavo de olor que confundían y encantaban a tu paladar al mismo tiempo. Luego se hacían rebanadas y se doraban en la sartén como si fuera una tostada francesa. Era económico, saciante y tenía un aire sofisticado que no se correspondía con lo poco que costaba. Abuelas en todo el país lo preparaban como postre, desayuno o incluso para meter en la lonchera. Y aunque hoy parezca una rareza olvidada, basta comprobarlo una vez para preguntarse por qué desapareció. Creamed corn sobre galletas saladas. ¿Y si te dijera que una simple lata de maíz podía convertirse en un plato inolvidable? El creamed corn sobre galletas saladas era mucho más que un snack. En épocas difíciles era una solución salvavidas. No hacía falta cocinar ni ensuciar nada. Abrías una lata de maíz cremoso y lo servías directamente sobre un puñado de galletas saladas. El contraste era adictivo, crujiente, cremoso, salado y ligeramente dulce. Algunas personas le añadían pimienta negra, otras un poco de queso si había suerte. Pero lo más común era mantenerlo en su forma más pura, sin adornos. Una receta sencilla y honesta. Comida de verdad. Era la prueba de que la creatividad y el ingenio en la cocina no necesitan ingredientes caros. Tang Pie Cups. ¿Un postre hecho con polvo para bebidas instantáneas? Bienvenidos a los años del espacio. Los Tang Pie Cups eran la golosina cítrica que conquistó las mesas gracias a la fiebre espacial de los años 60. Imagínalo. Mezcla de leche condensada, topping batido y unas cucharadas de polvo Tang. Todo batido hasta convertirse en una mousse cremosa y dulce, servida en mini tartas o vasitos de gelatina. Era barato, vistoso y estaba de moda. Y lo mejor de todo, se preparaba en minutos y se enfriaba aún más rápido. Una receta que parecía salida de un laboratorio retro, pero que funcionaba. Pickle Dog Bites. ¿Te parece raro un postre con Tang? Espera a probar un hot dog con pepinillos y queso crema. Sí, así como lo oyes. Un Frankfurt untado con queso crema, envuelto en un pepinillo. Solo 3 ingredientes y una explosión de sabor. Esta receta nació en los años 60 y se convirtió en un clásico de lonchera. Algunos los servían en rodajas como aperitivo, otros los comían enteros, directamente del refrigerador. No era bonito, ni tradicional. Pero era rápido, barato y, según quienes lo probaban, absurdamente delicioso. Spam con salsa de manzana. Y si el pepinillo podía mejorar un hot dog, imagina lo que la salsa de manzana podía hacer con un poco de spam. En los años 50 y 60, el spam con salsa de manzana era un clásico de comidas al aire libre, cenas rápidas y meriendas nocturnas. Bastaba con cortar el spam en cubos, freírlo hasta que estuviera crujiente y añadir un poco de salsa de manzana para caramelizarlo. El resultado, trozos dorados de cerdo salado cubiertos con una capa dulce y pegajosa. Era comida reconfortante en su máxima expresión. Y lo mejor, se hacía en menos de 10 minutos. Ketchup noodles. ¿Y si te digo que la pasta con ketchup no solo era real, sino querida? Los ketchup noodles eran la solución express cuando el tiempo apremiaba y la despensa no ofrecía mucho. Solo necesitabas cualquier tipo de pasta cocida, un poco de mantequilla y un buen chorro de ketchup. Para muchos eso era todo. Para otros se mejoraba con queso rallado o incluso un huevo revuelto. ¿Te suena raro? Pruébalo primero, luego hablamos. Arroz frito con monedas de Boloña. ¿Creías haberlo visto todo? Pues espera a que el arroz frito se cruce con la carne en lonchas más humilde de la despensa, la Boloña. El Boloña Coin Fried Rice era pura poesía culinaria de posguerra. La receta,
sencilla y sorprendentemente sabrosa. Se usaba arroz frío sobrante del día anterior, se lanzaba a la sartén caliente y se añadían trozos de boloña cortados en forma de pequeñas monedas que se doraban hasta que los bordes comenzaban a rizarse. Un chorrito de salsa de soja, un poco de salsa inglesa si te sentías elegante y voilà. Una mezcla de sabores internacionales hecha con lo que tenías a mano. En menos de 10 minutos tenías un plato caliente, aromático y reconfortante. Perfecto para esas noches de antojo o mañanas perezosas. Era un poco de todo, en una sola sartén. Sándwich de mantequilla de cacahuete y lechuga. Sí, has escuchado bien. Hubo un tiempo en que el sándwich de mantequilla de cacahuete y lechuga era tan común como el de mantequilla y mermelada. Una loncha de pan blanco, una capa generosa de mantequilla de cacahuete, suave o con trozos, según la casa, y una hoja crujiente de lechuga iceberg. ¿El resultado? Algo fresco, crocante y sorprendentemente equilibrado. La lechuga aligeraba la textura densa de la mantequilla y convertía cada bocado en una experiencia refrescante. Fue una solución de la era de la depresión que sobrevivió a guerras y generaciones, hasta que desapareció silenciosamente de los almuerzos escolares. Pero si alguna vez lo pruebas, entenderás por qué duró tanto. Cubos de gelatina de café. Y hablando de cosas que no sabías que necesitabas, prepárate para conocer el postre secreto de tu abuela. Los Coffee Jelly Cubes eran una delicadeza simple, elegante y con cafeína. Se disolvía gelatina neutra en agua caliente, se mezclaba con café instantáneo y se dejaba enfriar hasta formar cubos brillantes y temblorosos. Una cucharada de nata o un poco de leche evaporada por encima, y tenías un postre digno de cualquier salón de té. Era lo suficientemente especial para sentirse como un lujo, incluso cuando el presupuesto no daba para más. Y sobre todo, era ese pequeño capricho para cerrar un día largo con una sonrisa. Tuna Tater Stackers. ¿Quién necesita una cazuela cuando puedes construir una torre? Los Tuna Tater Stackers eran exactamente eso. Una torre hecha con rodajas gruesas de patata cocida, intercaladas con cucharadas de atún enlatado. Todo coronado con una loncha de queso americano derretido al microondas. Algunos añadían un poco de mayonesa o mostaza al atún. Otros decoraban con guisantes o pan rallado. Pero el alma del plato estaba en su simpleza. Algo rápido, calórico y sorprendentemente sabroso. Se sentía como una minicena gourmet hecha con lo que sobraba. Hot dogs rellenos con copos de maíz. ¿Pensabas que ya lo habías visto todo con los hot dogs? Déjame presentarte el Cornflake Topped Hot Dog Boat. Abrías el Frankfurt por el medio sin cortarlo del todo, lo rellenabas con encurtidos, puré de patatas o lo que tuvieras a mano, lo cubrías con un trozo grueso de queso y por encima una lluvia de copos de maíz triturados, los que quedaban en el fondo de la caja, esos que nadie quería. Después al grill hasta que el queso burbujeaba como lava y los copos se doraban. Era crujiente, salado, dulce y totalmente inesperado. Un plato sacado de los recetarios comunitarios de los años 50 que aún sigue sorprendiendo a quien se atreve a probarlo. Tostadas de sardina con mostaza. Y si pensabas que solo los hot dogs tenían su momento, te presento la realeza del pan tostado, la Sardine Toast Slather. Una lata de sardinas bien escurrida, triturada con un tenedor hasta hacer una pasta, mezclada con mostaza amarilla, un poco de cebolla picada y, si te sentías valiente, un chorrito de vinagre o salsa picante. Todo untado sobre pan de centeno tostado y servido frío o caliente. Era intenso, salado y lleno de sabor. Perfecto para una comida rápida y nutritiva. No era para todos, pero los que crecieron con él aún lo recuerdan con cariño. Leche dulce con bizcochos desmigados. Y si las sardinas no son lo tuyo, tal vez este plato sí lo sea. Leche dulce con galletas desmenuzadas. Este clásico del sur de Estados Unidos era más que un desayuno. Era una tradición de consuelo. Si te sobraban bizcochos del día anterior, los desmigabas en un cuenco, les vertías leche con azúcar, también llamada sweet milk, y dejabas que se empaparan lo justo para ablandarse sin hacerse puré. A veces se añadían fresas o vainilla, pero la mayoría de las veces se servía simple. Era suave, dulce y nostálgico.
Y muchas veces era lo primero que los niños aprendían a preparar por sí solos. Belveeta sobre grits. Y si te hace falta algo caliente, salado y reconfortante por la mañana, no busques más. El Belveeta Grit Swirl es para ti. Un cuenco de sémola de maíz cocida en 5 minutos, enriquecida con un buen trozo de queso Belveeta, se derretía formando un remolino dorado de pura felicidad. Era popular en desayunos comunitarios, comedores de iglesia y mesas familiares del sur en los años 70. Hoy casi ha desaparecido, pero una cucharada basta para recordar por qué fue un favorito durante tanto tiempo. Parfait de gelatina y queso cottage. ¿Quién dijo que los desayunos no podían ser dulces y coloridos? Los Yellow Parfaits mezclaban cubitos de gelatina de sabores, lima, cereza o naranja, con cucharadas de queso cottage y a veces mermelada o piña triturada. El resultado, un postre ligero, divertido y, sí, sorprendentemente equilibrado. Proteína, fruta y un poco de azúcar, todo en una copa. Un favorito en los años 50 que aún aparece en reuniones familiares donde la nostalgia es el ingrediente principal. Tostada frita con mayonesa. Antes de que el aguacate se adueñara del desayuno, hubo una tostada que reinaba en las cocinas más modestas, la mayonnaise fried toast. Cuando la mantequilla escaseaba y el queso era un lujo, la mayonesa se convertía en la solución. Se untaba una capa gruesa sobre una rebanada de pan blanco un poco reseco y se freía, con la cara de la mayonesa hacia abajo, en una sartén caliente. La magia ocurría al instante. La mayonesa se doraba, burbujeaba y se transformaba en una costra crujiente, dorada y llena de sabor. Era sencilla, sin adornos. Solo pan, sartén y un poco de ingenio. Pero su textura y sabor eran tan ricos que se sentía como un desayuno de cafetería, aunque fuera puro recurso de despensa. Torres de galletas con mantequilla de manzana. En cada porche del sur, junto a una taza de té caliente, solía haber una torre de galletas saladas untadas con apple butter. No era postre. No era exactamente un snack. Tampoco un sándwich. Era algo único. Una tradición sencilla que mezclaba lo dulce y lo salado en cada bocado. Solo necesitabas galletas saladas, de esas que siempre hay en casa, y una buena cantidad de mantequilla de manzana. Ibas apilando las galletas como si construyeras una mini torre, creando capas de sabor y textura. Perfectas para acompañar una charla, una merienda tardía o incluso una noche de insomnio con café. No necesitaban horno ni refrigeración. Solo una cuchara y ganas. French toast con cereal Frosted Flakes. Si las tostadas con mayonesa eran pura lógica, esta versión era puro delirio azucarado de sábado por la mañana. El Frosted Flake Crusted French Toast era una obra maestra improvisada. Rebanadas de pan viejo bañadas en una mezcla de huevo y leche, para luego presionarlas contra una cama de cereales Frosted Flakes triturados. Una vez en la sartén con mantequilla caliente, los copos se doraban y caramelizaban, formando una corteza crujiente y dulce por fuera, creando un interior suave y esponjoso por dentro. Era la respuesta casera a los desayunos de cafetería, pero sin salir en pijama. Ideal para los que querían un desayuno de lujo con el presupuesto de un estudiante. Huevo en anillo de Boloña. Y si te parece raro poner cereales en tostadas, espera a freír un huevo dentro de un anillo de Boloña. Sí, así como suena, una loncha gruesa de Boloña con un agujero en el centro, dorada en sartén hasta que se riza. En ese centro caliente y cóncavo se casca un huevo. Lo que obtenías era una mezcla perfecta. Huevo cocido con el sabor ahumado y salado de la carne, todo en un solo anillo crujiente. Era como un huevo al agujero, pero con más actitud. Ideal para niños y para adultos que fingían que lo hacían por los niños. Pastel de galletas Ritz sin carne. Cuando la carne escaseaba o el dinero no alcanzaba, las galletas Ritz salvaron más de una comida. El Ritz Cracker Meatless Loaf era la respuesta creativa al racionamiento. Se trituraban las galletas hasta hacer migas finas, se mezclaban con leche, huevo y condimentos como ajo en polvo, cebolla o perejil, y se moldeaba como un pastel de carne, pero sin carne. Podías freírlo como croquetas o hacerlo en molde como un pastel. El resultado era dorado por fuera, suave y sabroso por dentro.
Se podía acompañar con salsa, comer en sándwich o disfrutar tal cual. Era una forma astuta, económica y deliciosa de darle al cuerpo algo reconfortante sin romper el bolsillo. Ensalada de piña con queso en copa de lechuga. ¿Quieres algo raro, retro y que te haga levantar una ceja? Prueba esta joya visual de los años 50, la tarta de piña y queso con lechuga. Una hoja crujiente de lechuga iceberg servía como base para montar un anillo de piña en almíbar, una cucharada de queso cheddar rallado y una cucharada generosa de mayonesa por encima. A veces todo se mezclaba, a veces se colocaba por capas como una especie de ensalada arquitectónica. Era cremosa, dulce, salada y con un toque ácido. Una receta que parecía salida de un recetario de anfitrionas con guantes blancos y perlas en el cuello. Sándwich de espaguetis fríos. Y si esto te pareció extraño, espera a ver lo que muchos almorzaban durante años. Un sándwich de espaguetis fríos. Así como lo oyes, pasta sobrante, directamente del refrigerador, metida entre dos rebanadas de pan blanco. Sin calentar, sin adornar. Solo carbohidratos puros y simples. Era práctico, llenador y perfecto para trabajadores, estudiantes o niños que no querían esperar a la cena. Tostada de jamón picante con pepinillos y queso. Y si la pasta fría no es lo tuyo, déjame tentarte con esta maravilla caliente. Deviled Ham and Pickle Toast. Era una tostada abierta con una capa gruesa de jamón deviled, ese paté enlatado con sabor fuerte, cubierto con pepinillos picados, dulces o en vinagre, y una loncha de queso americano por encima. Se metía al horno hasta que el queso burbujeaba y el pan crujía. Era salado, ácido, cremoso y reconfortante. Ideal para almuerzos sin tiempo o meriendas que sabían a comida de verdad. Si te está gustando este viaje por estas recetas olvidadas, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así nos ayudas a seguir desenterrando sabores que el tiempo casi borra. Estamos justo a la mitad y lo mejor aún está por venir. Tostadas con mayonesa, polos caseros, sándwiches inesperados. Seguimos con más platos rápidos, raros y deliciosamente nostálgicos. No te vayas. French toast con zumo de naranja. ¿Se te acabó la leche? No importa. Usa zumo de naranja. La Orange Juice French Toast era un giro inesperado al clásico desayuno. En lugar de leche, se usaba zumo para mojar el pan, junto con huevo y un toque de azúcar o nuez moscada. Lo que salía de la sartén era una tostada dorada, con un sabor cítrico fresco y vibrante. Como morder un desayuno de verano. Sándwich de mantequilla de cacahuete con bacon. Si pensabas que ya lo habías visto todo, espera a conocer uno de los sándwiches más rebeldes que jamás existieron. Peanut Butter and Bacon Sandwich. Pan de molde, una generosa capa de mantequilla de cacahuete y tiras crujientes de bacon recién hechas. Una combinación impensable, sí, pero sorprendentemente perfecta. El sabor ahumado y salado del bacon se fusionaba con la untuosidad y dulzura natural del cacahuete. Era una explosión de sabores que parecía sacada directamente de un diner de carretera o del recetario experimental de tu primo el atrevido. Algunos le añadían miel. Otros preferían mantequilla de cacahuete crunchy para más textura. Pero todos coincidían en una cosa: funcionaba. Y no solo funcionaba, era glorioso. Wraps de Boloña con ensalada de col. Directo desde 1985 y envuelto en tortilla, Boloña Slow Wraps. Cuando no había plan para la cena, ni ideas ni ingredientes, estos wraps salvaban la noche. Solo necesitabas unas lonchas de Boloña, las cortabas en tiras finas y las mezclabas con aliño de ensalada de col. A veces con repollo rallado, zanahoria o directamente solo con la salsa. Se envolvía en una tortilla y listo. Un bocado fresco, salado, dulce y cremoso. Sabía a picnic improvisado, a merienda junto a la piscina, a película en VHS un viernes por la noche. Sencillo, rápido y siempre desaparecía del plato antes de lo esperado. Polos de leche en polvo Carnation. ¿No hay helado en casa? No importa, hazlo tú. Los Carnation Milk Pops eran polos caseros hechos con leche en polvo, agua, azúcar y un chorrito de vainilla. Se vertían en vasitos de papel, se les clavaba una cuchara de plástico o palito de madera, y al congelador.
Después de unas horas, salía una delicia fría, cremosa y dulce que sabía a verano, a infancia y a creatividad. Algunas familias le añadían plátano machacado, café instantáneo o cacao en polvo, pero el clásico de vainilla era el favorito. Rollitos de carne enlonada sobre tostada. ¿Recuerdas el famoso Creamed Chipped Beef on Toast? Pues esto es su versión más elegante. Rollitos de tostada de carne de ternera chipped. Se preparaba una bechamel espesa con carne de vacuno en conserva picada, se extendía sobre rebanadas de pan blanco, se enrollaban como si fueran cigarros y se doraban en sartén con mantequilla. Lo que salía era crujiente por fuera, cremoso por dentro y visualmente digno de una bandeja de brunch. Algunos los espolvoreaban con pimentón. Otros los acompañaban con huevo revuelto o tomate en rodajas. Eran tan baratos como elegantes. Una forma de convertir un plato militar en algo casi gourmet. Cazuela de chili enlatado con galletitas Oyster. ¿Tienes una lata de chili? ¿Un puñado de galletitas? Entonces tienes la cena lista. La Canet Chili and Oyster Cracker Casserole era la receta más fácil y agradecida de todas. Se volcaba el chili en una fuente para horno, se cubría con galletitas de sopa, se podía añadir queso, cebolla o incluso alguna verdura olvidada en el cajón y se horneaba. Las galletitas quedaban crujientes por encima, el chili espeso y caliente por debajo. Era reconfortante, rápido y con un coste de menos de $1. Gofres de puré instantáneo de patata. ¿Puré de patatas? ¿En la gofrera? ¡Claro que sí! Los Instant Mashed Potato Waffles eran la solución creativa a las sobras del día anterior. Se mezclaba el puré con un huevo, un poco de harina o queso si había, y se vertía en la gofrera. En pocos minutos, tenías gofres dorados, crujientes por fuera y cremosos por dentro. Se podían servir con crema agria, cebollino, bacon o simplemente con mantequilla. Sandwich Club. Y si alguna vez un sándwich se sintió como una celebración, fue el Sandwich Club. Triple pan tostado, capas de pavo, jamón, bacon, lechuga, tomate y mayonesa. Cortado en triángulos, sujetado con palillos de cóctel y servido como una torre gastronómica. Cada mordisco era un caos controlado, crujiente, jugoso, salado, fresco. Era grande, era contundente y era glorioso. El rey de los almuerzos de cafetería, dinners y la casa de tu tía los domingos. Chicken Marbella. Un plato sofisticado con un nombre elegante y una historia aún más rica. El Chicken Marbella nació en los años 80 de la mano de las chefs Julie Rosso y Sheila Lukins y se hizo famoso gracias al libro The Silver Palate Cookbook. Pollo cocinado con ciruelas, aceitunas y alcaparras en una mezcla dulce-salada inolvidable. Amado por la comunidad judía y adoptado por millones. Pero cuando los chefs decidieron mejorarlo, reemplazando las aceitunas por tomates secos, el desastre ocurrió. La receta perdió su esencia, el público la rechazó y muchos restaurantes la retiraron del menú. Hoy, los que saben solo aceptan la versión original. Sidra de manzana artesanal. En los años 70, el otoño no estaba completo sin una visita a la granja local. Una bolsa de manzanas, un pastel casero y una botella de sidra sin pasteurizar. Espesa, turbia, con pulpa, sin fecha de caducidad ni etiquetas. Solo manzanas exprimidas directamente. Se servía fría o caliente con canela. Era tradición, naturaleza y nostalgia en un solo trago. Con el tiempo llegaron los estudios sobre seguridad alimentaria y los riesgos de bacterias como E. coli. Las regulaciones cambiaron. Se exigieron advertencias. Y la pasteurización se volvió norma. Hoy aún puedes encontrar sidra cruda, pero siempre con una etiqueta que lo advierte. Tostada de bacon con mantequilla de manzana. Y si alguna vez combinaste bacon con algo dulce, sabes de lo que hablo. Una rebanada de pan blanco, una capa generosa de apple butter y tiras de bacon caliente encima. Sin verduras, sin reglas, solo sabor. Era desayuno de abuela, mañana otoñal y sartén de hierro fundido en una sola mordida. Y lo mejor de todo, nacía de las sobras. Un bocado hecho con lo que quedaba, pero que sabía como si fuera pensado. Sándwich de plátano con mayonesa.
Uno de esos pequeños milagros de la cocina de los años 20 era el sándwich de plátano con mayonesa. Suena raro hoy en día, pero en aquella época, esa combinación dulce y salada no solo era aceptada, era celebrada. Bastaba con colocar rodajas de plátano sobre pan blanco y cubrirlo con mayonesa, que hacía de pegamento. Sin mantequilla, sin mermelada, solo plátano y mayonesa. Se convirtió en un almuerzo express, tanto para niños como para adultos, sobre todo porque los ingredientes eran baratos y fáciles de conseguir. Gracias a los avances en transporte, los plátanos se habían vuelto comunes y la mayonesa empezaba a aparecer como producto listo para usar. Y como muchas familias no contaban con una refrigeración confiable, los alimentos que duraban más o resistían bien el calor eran ideales. Este sándwich se preparaba en un instante. Llenaba lo suficiente como para ser una comida ligera y se podía comer en cualquier parte. Era uno de esos platos que o lo amabas o lo evitabas en silencio. Pero si tu familia lo preparaba en los años 20, probablemente tengas algún recuerdo de alguien comiéndolo con entusiasmo y sin pensárselo dos veces. Pan con leche caliente. Otra receta que parecía un abrazo caliente en un cuenco era el pan con leche caliente, también conocido como milk toast. Si creciste en un hogar modesto durante esa década, es muy probable que esto fuera tu desayuno, o incluso tu cena, al menos una vez por semana. Se empezaba tostando ligeramente pan blanco común, se colocaban las rebanadas en un plato hondo y se vertía leche hervida por encima hasta que el pan se empapaba. Un poco de mantequilla encima, tal vez una pizca de canela o azúcar si había suerte, y listo. Así de sencillo, tenías un plato suave y casi como una natilla que calmaba estómagos revueltos, llenaba vientres vacíos y sacaba el máximo provecho a ingredientes simples. Este no era un plato para impresionar, era comida de emergencia, discreta, suave y muy fácil de amar si creciste con ella. Muchas familias lo preparaban durante enfermedades o épocas difíciles. Incluso los médicos lo recomendaban a pacientes convalecientes, describiéndolo como ligero pero nutritivo. Lo que hoy puede sonar como una tostada empapada, alguna vez fue el alimento reconfortante por excelencia. Y si eras un niño despertando en una cocina fría, en un mundo aún más gélido afuera, un cuenco de pan con leche caliente era sinónimo de seguridad. Hash de bacalao. Y hablando de soluciones rápidas, el hash de bacalao era pura velocidad y sal. El pescado venía en cajas de madera, salado y seco para durar semanas sin refrigeración. Se remojaba en agua caliente, se desmenuzaba en una sartén y se freía con papas o cebolla, según lo que hubiera en casa. Nada de florituras. De la despensa al plato en 10 minutos. El bacalao había sido durante mucho tiempo un alimento básico en regiones costeras, pero para los años 20 ya había llegado al interior del país gracias al enlatado y el comercio. Era barato, fiable y rico en proteínas. Justo lo que una familia trabajadora necesitaba. Algunos añadían leche o crema para suavizarlo, pero la mayoría simplemente usaba grasa de tocino o manteca para que quedara crujiente. Tenía un olor fuerte y un sabor aún más decidido. Lo amabas o lo evitabas, pero siempre llenaba el estómago. Y si tenías una sartén de hierro bien curada, esa costra dorada podía hacerte olvidar lo vacía que estaba la despensa. Sándwich de gelatina de tomate. Los sándwiches de gelatina de tomate no eran dulces, ni se parecían a una mermelada de desayuno. Esta gelatina era salada, hecha al hervir jugo de tomate con vinagre, sal y una pequeña cantidad de gelatina para que mantuviera su forma. Se vertía en moldes, se dejaba enfriar y luego se cortaba en rebanadas como si fuera carne. Se colocaba entre rebanadas de pan, a veces con lechuga, otras con mayonesa o queso crema, pero siempre frío. La textura era curiosa, pero el sabor resultaba intenso y vibrante. En los años 20, los alimentos moldeados estaban de moda, y la gelatina había dejado de ser un lujo. Recetas como esta mostraban ingenio y alargaban los ingredientes. Eran ideales para días calurosos o picnics, cuando encender la estufa no era una opción. Puede sonar extraño hoy, pero en su momento tenía todo el sentido del mundo. Sopa de huevo con limón. La sopa de huevo con limón, o abgolemono, era rápida, saciante y suave como una caricia. Los inmigrantes griegos trajeron la receta, que pronto se expandió a las cocinas americanas. Solo se necesitaba caldo, un huevo batido, jugo de limón y algo con almidón como arroz u orzo. El truco era añadir el huevo poco a poco, sin que llegara a cuajarse, para espesar el caldo suavemente. El resultado era cremoso sin necesidad de crema, con el toque ácido del limón y lo suficiente de calor para reconfortar cualquier cuerpo cansado. Las familias grecoamericanas juraban por ella. Para los años 20 ya aparecía en los libros de cocina como sopa rápida griega
o caldo con huevo y limón. Era ligera pero nutritiva, ideal para una época en la que se buscaban comidas reconfortantes que costaran poco. Si el caldo ya estaba caliente y el huevo listo, la sopa podía estar servida en apenas 10 minutos. Era suave y aún así intensamente sabrosa. Fideos con mantequilla y perejil. Los fideos con mantequilla y perejil eran el comodín diario en muchas cocinas. Se hervían los fideos, se escurrían rápido y se mezclaban con mantequilla y perejil picado. Eso era todo. Valía para almorzar, cenar o incluso desayunar cuando no había más en casa. El perejil y la mantequilla eran más accesibles que la carne o los huevos. Un cuenco caliente, mantecoso y aromático ofrecía consuelo sin necesidad de gastar de más. A los niños les encantaba por lo simple y los adultos lo apreciaban por lo rápido. Nunca tomaba más de 10 minutos. La receta venía de tradiciones europeas, pero para los años 20 ya estaba por todas partes. No era un plato elegante, pero sí confiable, y eso valía más que el lujo. Canapés de piña con queso. Las canapés de piña con queso eran las estrellas indiscutidas de los aperitivos rápidos. Solo se necesitaba una rodaja o trozo de piña enlatada, un poco de queso crema o un cubito de cheddar encima y un palillo. Listo. Coloridos, curiosos y hechos en menos de 10 minutos. Estos bocados aparecían en salones de té y almuerzos formales durante los años 20, justo cuando las frutas enlatadas comenzaban a volverse comunes y la refrigeración aún era limitada. La piña tenía un aire exótico. Dulce, dorada y vista como un lujo traído de tierras lejanas. Combinada con el toque salado del queso, ofrecía un bocado sorprendentemente equilibrado. A veces se servían sobre galletas saladas o tostadas, pero lo más común era apilarlas directamente y atravesarlas con un palillo. Las amas de casa recortaban esta receta de revistas que la llamaban económica y elegante. Funcionaban tanto para invitados como para cenas en familia, y aunque hoy pueda parecer una combinación extraña, en su época era considerada estilosa, sencilla, veloz y con un toque de distinción. Sándwiches de crema de arce. Los sándwiches de crema de arce eran el postre rápido de quienes no podían permitirse un pastel. Solo necesitabas unas galletas Graham, un poco de glaseado sabor a arce o nata montada con ese mismo toque y unos minutos para montarlo todo. Se untaba el relleno entre dos galletas, se presionaban juntas y si había tiempo se dejaban enfriar. Y ya estaba. Sin horno ni moldes, solo una dosis de azúcar hecha con ingredientes que siempre estaban en la despensa. El jarabe de arce no era raro en los años 20, sobre todo en el noreste de Estados Unidos, donde los pequeños productores lo recolectaban cada primavera. También se popularizó el sabor a arce artificial, barato y accesible. Estos sándwiches eran muy comunes en casas que querían un postre sin tener que hornear una tarta o un bizcocho. Crujientes, dulces y lo bastante pequeños como para comerse 2 o 3 sin culpa. Algunos los espolvoreaban con azúcar glass o chocolate, pero la receta original no necesitaba nada más. Era la prueba de que un buen capricho podía lograrse con muy poco. Solo hacía falta algo de ingenio. Apio relleno con roquefort o mantequilla de cacahuete. El apio relleno con roquefort o mantequilla de cacahuete era un clásico que llenaba platos sin complicaciones. Ya fuera para recibir invitados o como tentempié personal, esta receta era una constante en las cocinas de los años 20. Solo había que lavar el apio, cortarlo en tiras y rellenarlo con alguna pasta. Roquefort si querías darte un gusto, mantequilla de cacahuete si buscabas algo más sencillo. No hacía falta estufa ni horno. Era crujiente, cremoso, fresco y estaba listo en cuestión de minutos. Las anfitrionas lo usaban para completar bandejas y las familias lo adoraban por lo fácil que era. El queso aportaba un toque salado e intenso. La mantequilla de cacahuete, proteínas y saciedad. Era un plato fácil de escalar. Podías preparar 5 o 50. En una época llena de ensaladas moldeadas y postres por capas, los bastones de apio como estos mantenían las cosas simples. Aportaban textura, color y algo que masticar, sin romper el bolsillo. Rápidos, ordenados y extrañamente satisfactorios, se ganaron su lugar en cada mesa. Lengua en escabeche sobre galletas saladas. La lengua en escabeche sobre galletas saladas puede que no suene como un plato de preparación rápida, pero escucha esto. La lengua ya venía en escabeche, cortada en lonchas finas como papel y conservada en vinagre o salmuera. A la hora de comer, solo había que colocar unas rebanadas sobre galletas saladas con un poco de mantequilla o pan tostado y ya. Nada de cocinar, nada de complicaciones. Solo un bocado frío, salado y con carácter. La lengua de res no se consideraba un corte raro o despreciable en los años 20, era
simplemente otra parte del animal. Aparecía en sándwiches, sopas y sobre galletas. El escabeche permitía conservarla por más tiempo y sin necesidad de refrigeración. A menudo se cortaba tan fina que dejaba pasar la luz, y eso hacía que durara más. Si se acompañaba con un poco de mostaza o rábano picante, se transformaba en un bocado tan audaz como veloz. No todos lo amaban, pero quienes sí, lo defendían con pasión. En un mundo donde nada se desperdiciaba, incluso una lengua podía convertirse en una delicia. Y todo servido en menos de 10 minutos. Puré rápido de habas de Lima. El puré rápido de habas de Lima era ese acompañamiento que se preparaba en menos de 10 minutos, pero daba la sensación de haber requerido más planificación. Solo tenías que abrir una lata de habas, enjuagarlas bien y triturarlas hasta obtener una pasta suave, con un poco de mantequilla, sal y pimienta. Si tenías ajo o perejil, también podías sumarlos. Algunos añadían un chorrito de vinagre o limón para darle un toque de frescura. Podías servirlo caliente, como puré de patata o frío, como un dip para untar en pan o galletas. Lo especial de este plato era su versatilidad. Podías elevarlo o mantenerlo simple, según lo que hubiera en casa. En hogares obreros y cocinas rurales, esta era una de esas recetas que siempre aparecían en la mesa. Confiable, nutritiva y muy barata. Las habas eran un básico de la despensa y esta forma de prepararlas las hacía más atractivas, incluso para los más quisquillosos con la comida. Era rápido, saciante y fácil de hacer en grandes cantidades. Cuando necesitabas algo sustancioso pero sin pesadez, este pequeño puré salvaba el día. Lechuga hervida con mantequilla. La lechuga hervida con mantequilla hoy podría levantar algunas cejas, pero en los años 20 era un acompañamiento bastante común. Se tomaban hojas enteras o medias cabezas de lechuga, se hervían brevemente hasta quedar tiernas, se escurrían y se aderezaban con mantequilla derretida y sal. Nada más. La lechuga se ablandaba un poco, adquiriendo una textura suave y sedosa que se sentía curiosamente lujosa para un plato tan simple. A menudo se servía con huevos, papas o pescado, aportando el toque justo de verde a una comida sin necesidad de preparar una ensalada completa. Era especialmente útil cuando la lechuga ya no estaba en su mejor momento. Un poco mustia, algo amarga, pero aún utilizable. En lugar de tirarla, las cocineras le daban un último uso. La lechuga hervida absorbía sabores rápidamente y costaba prácticamente nada. Podías prepararla y servirla en menos de 10 minutos, usando solo una olla y lo que tuvieras en casa para sazonar. Aunque a los comensales modernos pueda parecerles extraño, para las familias de entonces era algo práctico y hasta refinado. Porque la mantequilla, como siempre, lo mejoraba todo. Y este acompañamiento verde y suave fue una presencia discreta pero constante en muchas mesas. Un momento antes de continuar. Si te está gustando este viaje por la cocina olvidada de los años 20, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita. Nos ayuda muchísimo a seguir rescatando estas joyas del pasado. Y ahora sí, seguimos con el recorrido. Manzanas caramelizadas con melaza. Las manzanas caramelizadas con melaza aportaban dulzura y calidez a cualquier comida, incluso cuando no había postre. Se cortaban manzanas en láminas finas y se salteaban en una sartén con un poco de mantequilla. Luego se rociaban con melaza oscura y se cocinaban apenas hasta que los bordes se doraran y ablandaran. El azúcar se caramelizaba enseguida, cubriendo la fruta con un glaseado espeso y pegajoso que olía como una cocina otoñal, incluso en primavera. Era una forma rápida de convertir manzanas un poco pasadas en algo reconfortante. A los niños les encantaba por lo dulce, a los adultos porque se sentía indulgente sin desperdiciar nada. Se podían comer solas, sobre pan tostado o como acompañamiento de un tazón de avena. Si había un poco de crema o requesón a mano, aún mejor. La melaza era mucho más barata que el azúcar refinado y solía usarse como sustituto en los hogares rurales. Además, como contenía hierro y minerales, se consideraba fortalecedora, lo que convencía a los padres de servirla más seguido. Simple, rica y totalmente años 20. Hecha en casa, humilde y lista en menos de 10 minutos. Ensalada fría de patata con pepinillos. La ensalada fría de patata con pepinillos era exactamente lo que prometía el nombre. Barata, rápida y con un toque ácido que te despertaba. Se usaban papas cocidas, casi siempre sobrantes del día anterior, cortadas en trozos y mezcladas con pepinillos picados, a veces con cebolla, y todo se aliñaba con una vinagreta de mostaza. La mayoría de las versiones no llevaban mayonesa, aunque las familias que podían permitírselo le añadían un poco para hacerla más cremosa. Este plato se armaba en un abrir y cerrar de ojos y se servía frío, perfecto para comidas veraniegas,
picnics o almuerzos rápidos. Los pepinillos añadían sal y crujido, las papas, volumen, y el aderezo unificaba todo con un sabor vibrante. Era una receta sin cocción, ideal para familias ocupadas o días en que usar la cocina no era opción. Algunas amas de casa incluso mantenían un bol de esta ensalada preparado en el refrigerador, listo para servir con pan o carnes frías. No era glamurosa, pero completaba un plato sin romper el presupuesto. Esa era la esencia de la cocina de los años 20. No necesitabas mucho, solo algo de ingenio y buen ojo para los restos. Ensalada de espárragos con huevo. La ensalada de espárragos con huevo tenía un nombre elegante, pero en realidad era una forma inteligente de aprovechar los alimentos enlatados. Se escurrían los espárragos en conserva, se cortaban en trozos pequeños y se mezclaban con huevos cocidos en rodajas y un aderezo ácido. A veces era solo vinagre y aceite, otras veces mostaza con hierbas, pero siempre era un plato rápido, fresco y sorprendentemente saciante. Esta ensalada se volvió popular no solo por su sabor, sino porque se veía verde y fresca incluso en pleno invierno. Los espárragos enlatados daban un toque de lujo a hogares que rara vez podían pagar vegetales frescos. Los huevos aportaban proteína, convirtiendo la ensalada en una comida completa lista en menos de 10 minutos. A menudo se servía sobre hojas de lechuga o con galletas saladas. Se convirtió en una opción habitual para almuerzos o cenas ligeras de domingo. Como muchas recetas de los años 20, sacaba provecho de lo que había en la despensa y le daba un giro suficiente como para hacerte sentir que estabas comiendo algo especial, aunque todo viniera de una lata. Sardinas con salsa bechamel sobre pan tostado. Las sardinas con salsa bechamel sobre pan tostado eran el consuelo de la clase trabajadora. No había duda. Se usaban sardinas enlatadas, ya fuera en agua o aceite. Se aplastaban ligeramente y se mezclaban con una bechamel rápida hecha de mantequilla, harina y leche. Esta salsa suavizaba el sabor fuerte del pescado y lo volvía más rico de lo que realmente era. Luego se vertía la mezcla caliente sobre una tostada, se podía añadir pimienta o perejil si había, y eso era todo. Era salado, cremoso y lleno de proteínas. Exactamente lo que necesitaban las familias cuando la carne escaseaba. Las sardinas eran baratas, nutritivas y además se conservaban sin necesidad de refrigeración, algo vital en un tiempo donde el pescado fresco era un lujo reservado para las ciudades costeras. Las familias rurales las almacenaban y esta era una de las formas más rápidas de convertir una simple lata en una comida reconfortante. Si había suerte, se acompañaba con una rodaja de tomate o cebolla. Pero incluso sin extras, las sardinas cremosas daban en el clavo. Estaban listas en menos de 10 minutos, lo que las convertía en uno de los platos más confiables de la época. Papilla de galletas Graham. La papilla de galletas Graham puede sonar como algo inventado para niños, pero aparecía en cocinas de todo tipo durante los años 20. Se trituraban las galletas Graham, esos rectángulos dulces y de trigo, y se cocinaban a fuego lento en leche caliente con una pizca de sal y tal vez algo de canela. Eso era todo lo necesario para preparar una papilla suave y dulce que parecía postre para desayunar. Cocinaba en cuestión de minutos y era especialmente popular para niños, personas convalecientes o cualquiera que necesitara empezar el día con suavidad. Algunos añadían mantequilla, otros un poco de miel o melaza, pero el alma del plato siempre eran las galletas Graham. Estas galletas eran un artículo común de la despensa, baratas, de larga duración y perfectas para convertir en algo más grande. Esta papilla tenía una textura parecida a un pudding y desprendía un aroma cálido y reconfortante que hacía que las mañanas frías se sintieran un poco más llevaderas. En los años 20, los consejos de nutrición solían promover comidas calientes y sencillas para mejorar la digestión y dar energía. Y esta papilla cumplía con todos los requisitos. Era rápida, saciante y sorprendentemente nutritiva. Tal vez era un desayuno humilde, pero nunca supo a pobreza. Melocotones en almíbar con requesón. Los platos de melocotones en almíbar con requesón eran los favoritos de las tardes calurosas y los apetitos ligeros. Bastaba con tomar mitades de melocotón en conserva, dulces y suaves, y colocar una cucharada de requesón justo en el hueco donde antes estaba el hueso. Nada más. Algunas personas añadían una ramita de menta o un toque de pimentón para darle color, pero la versión básica no necesitaba adornos.
Este plato se servía frío. Era rápido de preparar y sorprendentemente equilibrado. La fruta aportaba dulzor y frescura. El requesón, proteína y cremosidad. Juntos formaban una comida lista en 10 minutos que parecía más elegante de lo que realmente era. Se volvió común en almuerzos ligeros, reuniones sociales y también en las mesas cotidianas de muchas familias. Era una forma de aprovechar la fruta en conserva con un aire de frescura, ideal para esos días en que la cocina estaba demasiado caliente para encender el fuego. En una época donde se comenzaba a valorar la alimentación más liviana y equilibrada, platos como este marcaron el camino. Y todo lo que necesitabas era un abrelatas y una cuchara. Bananas fritas rápidas. Las bananas fritas rápidas eran un capricho dulce que no necesitaba más que una sartén caliente y un poco de mantequilla. Se cortaban bananas maduras en mitades o rodajas y se colocaban en la sartén con mantequilla y una pizca de azúcar. En unos minutos se ablandaban y caramelizaban, formando una costra dorada que olía a golosina y se sentía como desayuno. Algunas personas añadían canela, otras un chorrito de jugo de limón. Si había crema o yogur, se servían encima, pero incluso solas eran una delicia. Las bananas eran más baratas que muchas frutas en los años 20 gracias al comercio en expansión, y siempre se buscaban nuevas formas de usarlas. Esta receta era una forma astuta de rescatar esa fruta que ya estaba demasiado madura para comerla cruda. Aparecían en desayunos, bandejas de postre e incluso dentro de un sándwich. Y cuando había que estirar la comida, estos pequeños placeres recordaban que la cocina podía seguir siendo un lugar feliz. Sopa de galletitas de ostras. La sopa de galletitas de ostras sacaba lo mejor de muy poca cosa. Se comenzaba con un caldo casero si se tenían huesos o restos y si no, se usaba caldo de bote que se llevaba a ebullición. Luego se añadía un puñado de galletitas de ostras, dejándolas apenas el tiempo justo para que se ablandaran sin deshacerse por completo. Esa era toda la receta. Algunas personas añadían un poco de perejil o mantequilla, pero esta sopa nunca fue pensada como algo lujoso. Era pura comodidad. Las galletitas de ostras eran baratas, se vendían en latas grandes y duraban mucho tiempo en una despensa fresca. Cuando se combinaban con caldo caliente, se transformaban en algo reconfortante y suave, ideal para días fríos, enfermedades o presupuestos ajustados. A los niños les gustaba la textura, a los adultos lo rápido que se preparaba. Era ese tipo de plato que podías hacer con casi nada, pero que igual te hacía sentir que habías comido como corresponde. En una década en la que el tiempo era escaso y el dinero aún más, esta sopa se volvió un básico en hogares que sabían cómo aprovechar cada cucharada. Queso de untar casero. El queso de untar casero o potted cheese spread era lo que se preparaba cuando el cajón del queso parecía vacío. Se usaban los restos de cualquier tipo de queso disponible, cheddar, suizo o incluso alguno más blando. Se machacaban con mantequilla hasta formar una pasta suave. Luego se le añadían condimentos, mostaza, pimentón o tal vez un poco de cebolla si uno se sentía valiente. El resultado era una crema sabrosa y untuosa que servía tanto para crackers, pan tostado o sándwiches. Tardaba 5 minutos en mezclarse y menos aún en disfrutarse. Era el paté del pueblo y sorprendentemente común en los hogares de los años 20, donde el ingenio en la cocina era algo valioso. Podías encontrarlo en salones de té, servido junto a aceitunas y bastones de apio o en loncheras, untado entre rebanadas de pan de centeno. Nada se desperdiciaba, especialmente el queso, que era demasiado caro para tirarlo. Esta pasta podía hacerse en grandes cantidades y mantenerse fría por varios días. Era humilde, sí, pero llena de sabor. Y más importante aún, convertía un poco de queso en algo que parecía mucho más. Ese era el propósito del queso untable, recordarte que una cocina astuta podía ser tan satisfactoria como una cocina lujosa. Guisantes en lata con salsa cremosa. Los guisantes en lata con salsa cremosa eran el ejemplo perfecto de un acompañamiento modesto que cundía más de lo que prometía. Se escurría una lata de guisantes, se preparaba una salsa bechamel rápida con mantequilla, harina y leche en el fuego y se añadían los guisantes. Un poco de sal, tal vez algo de pimienta o tomillo seco si había y ya estaba todo listo. Los guisantes se ablandaban en segundos. No hacía falta cocinarlos por mucho tiempo y la salsa unificaba el plato, dándole un toque de sofisticación sin complicaciones.
Este truco se compartía en libros de cocina y en las charlas de cocina entre vecinas, especialmente en hogares que intentaban estirar una sola lata para toda la familia. Funcionaba como acompañamiento de papas, pan tostado o incluso huevos revueltos. La salsa añadía cuerpo, calidez y un sabor suave que hacía olvidar que venía de una simple conserva. En los años 20, los alimentos enlatados empezaban a ser más accesibles y comunes. Esta receta era una manera de hacer que algo de despensa supiera a comida recién hecha. Podía tardar menos de 10 minutos en prepararse, pero dejaba huella. Puré de galletas saladas. El puré de galletas saladas, o cracker mush, puede que no suene glamuroso, pero para muchas familias era justo lo que necesitaban. Se trituraban un puñado de galletas saladas comunes, se cocinaban suavemente en leche con un poco de sal y la mezcla se espesaba en minutos hasta volverse algo tibio, suave y reconfortante, a medio camino entre una papilla y un pudding. Solía servirse a niños pequeños, ancianos o personas enfermas, pero también como una cena rápida cuando la alacena se veía vacía. La belleza de este plato era su versatilidad. Algunos añadían azúcar o canela para una versión dulce, otros le ponían queso o cebolla para algo más salado. Se cocinaba en 5 o 7 minutos, requería solo una olla y usaba ingredientes que cualquier cocina tenía a mano. En los años 20, cuando la refrigeración era limitada y el desperdicio inaceptable, el puré de galletas era una forma de aprovechar hasta la última miga. No era un plato vistoso, pero sí reconfortante y fácil de querer. Tostadas con canela y azúcar. Las tostadas con canela y azúcar eran pequeñas tiras de alegría, listas en menos tiempo del que tomaba poner la mesa. Se cortaban rebanadas de pan blanco en tiras delgadas, se tostaban hasta quedar crujientes, se untaban con mantequilla y se espolvoreaban generosamente con una mezcla de azúcar y canela. Cálidas, fragantes y exactamente lo que una tarde necesitaba. No eran solo para el desayuno. Aparecían acompañando una taza de té caliente, de chocolate o leche, se pasaban de mano en mano entre los niños jugando en el porche, o se ofrecían a los invitados que llegaban sin previo aviso. Solo el aroma ya era suficiente para que una casa se sintiera más acogedora. Y en una década donde los hornos eran caprichosos y el tiempo escaso, esta era una de las dulzuras más sencillas que se podían hacer sin hornear. La canela era barata y se conservaba bien en las latas de la despensa. El pan siempre estaba disponible, y la mantequilla, si se tenía, se usaba con medida. El resultado era dorado, crujiente y con la dulzura justa para transformar una simple tostada en algo inolvidable. Estas tiras se servían en platitos o servilletas y de algún modo siempre desaparecían antes de que alguien notara que el plato estaba lleno. Torres de jamón y manzana frías. Las torres de jamón y manzana frías eran una delicia perfecta para tardes ajetreadas o cestas de picnic. Se colocaban finas rebanadas de jamón cocido junto a rodajas crujientes de manzana, cada una pincelada con un poco de mostaza o miel. Se apilaban en un plato o entre dos rebanadas de pan. Era refrescante, ligeramente dulce y mucho más saciante de lo que parecía. Las manzanas aportaban ese crujido y acidez natural. El jamón, sal y riqueza. No hacía falta fuego ni más preparación que un cuchillo y una tabla. Y se armaba en minutos. Este plato se volvió popular en los años 20, cuando tener un refrigerador en casa aún era raro y los almuerzos fríos y rápidos eran muy valorados. El jamón podía cocinarse con antelación o comprarse ya cortado en láminas finas en la carnicería. Las manzanas estaban disponibles casi todo el año y se conservaban bien sin frío. La mostaza unía los sabores sin tapar la frescura. Era una comida que estaba lista en 5 minutos, que se comía con las manos y aún así se sentía especial. Apilado o servido en plato, hacía que una comida sencilla se sintiera pensada con cariño. Las recetas que hemos recordado hoy tal vez ya no estén en los menús ni en los libros de cocina modernos, pero siguen vivas en la memoria de quienes las probaron, las prepararon o simplemente las heredaron. Son testigos silenciosos de una época donde cada minuto contaba y cada ingrediente tenía un propósito. Si alguna de estas comidas te ha despertado un recuerdo, una sonrisa o la curiosidad por probarla, no dudes en darle like al vídeo, suscribirte al canal, dejar un comentario contándonos tu experiencia y compartirlo con alguien que valore también las historias que se cocinan a fuego lento. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.